Bueno, ahora sí. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Arrancamos, les parece? Bueno, mientras me presento. Mi nombre es Claudio Caraciolo. En realidad estaba en la introducción. Mi nombre es Claudio Caraciolo. Se darán cuenta por el acento que no soy de aquí. Vamos a ser argentino. ¿Quién conoce Argentina? ¿Alguno fue a Argentina? ¿Qué hay de importante en Argentina? Carne. Comida, mucha comida. Eso es lo que tenemos allá. Y después futbolista, ¿no? Bueno, tenemos Maradona, Messi, ese tipo de cosas. Pero bueno, y ahora un Papa también. Venimos bien, venimos con buen promedio. Bueno, yo trabajo dentro de la empresa ElevenPath, que es una empresa del Grupo Telefónica. En realidad somos parte del Grupo Telefónica. En realidad ya no es una empresa, sino que ahora es directamente Telefónica. Digamos. A partir de julio de este año somos directamente Telefónica, ¿sí? Para los que conocían un poco la historia, en ElevenPath estaba trabajando Chema Alonso, digamos, era nuestro CEO. Digamos que Telefónica compró su empresa llamada Informática 64, la metió dentro de Telefónica. ¿No se escucha? Nada. Yo odio los micrófonos. Está suelto, pues caminar con él. ¿Sí? Sí, pues caminar con él. Y está grabando eso. Camina todo lo que te Hola, hola. Pero ahí tampoco me escucha. Ahí, Hola, el hijo truco había que contar. Les decía que trabajo dentro de ElevenPath, que es parte del Grupo Telefónica. Ahora somos la unidad de ciberseguridad del Grupo Telefónica. Dentro de ElevenPath trabaja Chema Alonso, en realidad es el que fundó ElevenPath. Telefónica compró su empresa llamada Informática 64, la metió dentro del equipo y a partir de ahí rediseñaron un poco la estructura de lo que venía haciendo esa empresa. Antes Informática 64 lo que hacía era lo mismo que hacíamos muchos de nosotros en otros lados, en otras partes del mundo, haciendo pentest, análisis de vulnerabilidades, o sea, tira hacking y demás. Pero cuando Telefónica la compra, la decisión era dejar de hacer esas cosas y hacer, desde la óptica de la seguridad ofensiva, hacerlo herramientas defensivas o hacerlo herramientas de investigación y empezar a jugar desde ahí dentro del Grupo Telefónica, ¿no? En julio la empresa se fusionó, o sea, ya directamente es parte del grupo y somos una unidad dentro de ese grupo. Y esto lo que nos da es más fuerza con respecto a qué cosas podemos ver, porque en realidad Chema ya no es el CEO de ElevenPath, sino que ahora está en el directorio de Telefónica directamente y tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con Big Data también, por lo cual ahora desde seguridad podemos hacer análisis mucho más interesantes y jugar un poco con eso. Por eso es parte de lo que vamos a ver en esta charla, digamos, ¿sí? para trabajar un poquito. Yo trabajo casi desde que arrancó ElevenPath, empecé a trabajar dentro del equipo a los 4 o 5 meses que se había formado, así que estoy desde los inicios. Yo fui el empleado 32, hoy somos 150 y algo, hemos crecido bastante. Pero bueno, lo divertido es que todo lo que hacemos nosotros tiene que ver justo con investigaciones, y de hecho muchas de las cosas que hacemos nosotros son herramientas que después terminan siendo usadas por Telefónica, otras que termina vendiendo Telefónica a sus clientes y otras que están libres, son para uso gratuito, digamos. De hecho, los invito a que entren a la página nuestra, que van a encontrar todo el tiempo cosas nuevas y herramientas, investigaciones, informes sobre los leaks que hay. Hacemos investigaciones para ver cómo se cometieron, quién fue, las causas, las identidades y demás, ¿sí? Dentro de todo eso, bueno, en mi caso en particular no solamente hago eso, sino también estoy como coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial en Argentina, del CCI, y he hecho un montón de otras cosas. Me gusta mucho seguridad, me gusta mucho romper cosas, así que a eso me dedico. Perdón, eso no tenía que decir, bueno, ni por yo soy de los que no se quedan quietos, los que cada vez que hay algo va y trata de hacerlo, y cada vez que ve que hay un evento de gente que quiere compartir, como Visa en Puerto Rico, trato de estar y trato de compartir también, porque es un poco lo que necesitamos. Hace muchos años, yo me dedico a seguridad hace casi 19 años, hace mucho. Hace 19 años nadie compartía nada, nadie te daba nada, además de que no había libros de seguridad y Google no existía, pero eso no lo vamos a decir, si no me hace sentir muy viejo. Pero básicamente era otra época, y yo creo que el cambio de esto es realmente cuando uno comparte información. Por eso también estamos abocados a hacer esto, ¿no? A compartir y a generar estos espacios, y me encanta que la Visa, yo sé que a los chicos les cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Me encanta que lo sigan haciendo, ¿no? Que no se den por vencidos de hacerlo. Hoy lo contaba un poco José. Pero bueno, antes de arrancar, tengo un comentario particular, porque esta vez en este viaje, ya he estado en otras visas de Puerto Rico, por suerte, con algunos de ustedes, pero esta es la primera vez que me pasa algo raro, digamos. En realidad yo vine a la visa, pero primero tuve que ir a un evento de banca en Miami que se llama CELAES.
fui a dar una charla allí, mientras estaba allí vi que había una alerta de huracán y dije, una alerta de huracán. Hasta que empecé a ver que en los grupos de la empresa empezaron a armar equipos de crisis y demás. Yo decía, esto me parece que es grave, digamos, ¿no? Esto no es que pase por el mar y nada más, digamos, ¿no? Esto es un poco serio. Y empecé a ver que los grupos de crisis decían, ok, esta empresa la vamos a cerrar, esto hay que hacer esto, vamos a hacer un lockdown. Y yo decía, estoy empezando a preocupar. En Argentina no sabemos lo que es un huracán, un terremoto, un sismo, no tenemos nada total. Tenemos políticos, ¿sí? Pero de fenómenos naturales, esos son fenómenos, pero naturales no tenemos ninguno. Entonces me empecé a preocupar y puse algunos comentarios en Twitter, porque claro, yo tenía que viajar para aquí ayer a las 5 de la tarde, cuando el huracán se iba acercando y yo veía que, digo, pará, de Miami a Puerto Rico tengo que atravesar por ese lugar. Esto no está bien, decía, ¿no? Entonces hice algunos comentarios en Twitter y la gente me demostró muchísimo su afecto. Entonces quiero hacer mención con respecto a eso, a los grandes cariños que me ha demostrado mis colegas, mis compañeros, alumnos y demás, que han puesto frases que me han hecho sentir un tipo muy especial, realmente. Incluso algunos de aquí. Esto fue personal. Comentario innecesario. No importa, a todos ellos, a todos ustedes les digo que en realidad los voy a encontrar. Yo los voy a encontrar y voy a volver, sepan que voy a volver. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquitito sobre los datos, sobre la información, el juego en tiempo real y qué es lo que hacemos y qué es lo que pueden hacer y qué los invitamos a hacer también. Pero para esto, primero tengo que hablar de dos temas. Uno es tiempo real y el otro es Big Data, digamos, ¿no? Debemos sí o sí introducirnos un poquitito en ese tema. Vamos a empezar por el concepto de tiempo real, si les parece. Pero para eso, en vez de explicarlo, decidí poner un video que muestra exactamente lo que es manejar las cosas en tiempo real. ¿Sí? ¿Hace falta más explicación de tiempo real? No, ya está, ya terminamos. En realidad termina mi charla acá, no tengo más. O sea, lo importante para el tiempo real es dos manos en un teclado. Eso es dos personas trabajando en un teclado. Eso es magia pura, digamos, ¿no? Lo bueno de todo esto es que la cantidad de ventanas que aparecen, yo ni la llevo a ver la ventana siquiera y ellos ya leyeron lo que decía. Es increíble. Pero bueno, el tiempo real, ustedes saben que es un gran desafío, digamos, ¿no? Porque trabajar en tiempo real en realidad no es posible. Vamos a decir, porque en tiempo real desaparece en el mismo tiempo que aparece. Entonces, desde la misma física es un poquito más complejo. Sin embargo, estamos hablando de acercarnos lo más posible a ese tiempo real, de estar en muy pocas milésimas de segundo, digamos, con respecto a la información en cuanto es procesada en algún lado, por capturarla y por reprocesarla. Desde el lado de inteligencia, los que ya han trabajado, todos saben lo que es OSINT, ¿sí? Open Source Intelligence, ¿sí? ¿No? ¿Ni idea? ¿Están vivos? ¿Necesitan más café? ¿Les traigo café? No tengo problema. ¿Sí? El OSINT es buscar información y hacer inteligencia a partir de fuentes abiertas, de fuentes públicas. ¿Sí? Es utilizar distintas herramientas que podemos encontrar como Google, o sea, buscadores en general, Shodan, etc. Y es recolectar información y poder tomar decisiones. ¿Sí? Las técnicas de OSINT se utilizan en un montón de ámbitos, en el ámbito militar, en el ámbito de investigación, durante un pentest, o sea, un montón de momentos se utilizan para ¿qué? Para averiguar todo lo posible sobre mis víctimas sin tocarlos. Esa es la idea. Antes de hacer algo, primero hago inteligencia, miro lo que puedo hacer. Desde lo que estamos viendo ahora, el tiempo real para lo que es OSINT es genial, digamos, porque me permite a mí hacer un montón de investigación, tomar decisiones muy rápidamente y a partir de ahí implementar técnicas de ataque contra lo que yo quiera, digamos, ¿sí? Ahora, para todo esto
Una cosa es hacerlo buscando en motores de otros y otra cosa es recolectar toda esa información, agregarle valor, ¿sí? Lo que se llama enriquecimiento de la información y poder procesarlo. Para eso existe el concepto del Big Data. La palabra Big Data seguramente, o las palabras son dos, las palabras Big Data seguramente escucharon hablar varias veces, ¿no? Levanta la mano, escucharon, ¿sí? Si no levantan la mano se tienen que ir yendo, porque es para otro chat. Bueno, del Big Data, obviamente, todo lo que sabemos es que junta mucha información. O sea que cuando uno habla de Big Data, por lo general habla de grandes volúmenes de información. Y eso está muy bien, es real, digamos así, pero hay un problema, que es que la mayoría de la gente piensa que es eso solo, que es juntar información. Digamos, ¿no? Yo meto mucha información en algún lado y eso es Big Data. ¿No? Eso no es Big Data, es un montón de información. Digamos así. Un montón de información quiere decir que yo tengo la capacidad de tenerla o almacenada, pero si realmente puedo procesar esa información es cuando estoy teniendo un verdadero Big Data. Si yo muestro este número, la mayoría de ustedes saben lo que es, ¿no? Bien, número pi, o sea, el número pi. Todos hemos peleado en algún momento de nuestra escuela con el número pi. Nos hemos roto la cabeza para tratar de entender algunas cuestiones, y esto lo reconocemos fácilmente. Esto es un dato que está ahí suelto, pero si yo veo eso en una pizarra como esta, digo, maldición, ¿qué dice ahí? ¿De qué se trata esa pizarra? No lo sé, porque en realidad ese dato está volcado ahí, hay un montón de datos volcados ahí, que si yo no tengo noción, si yo no tengo la oportunidad de hablar con el que lo estaba escribiendo, no sé de qué está hablando, no tengo ni idea. Son un montón de datos. Esto sería el Big Data si no tiene inteligencia. ¿Sí? O sea, el Big Data es un montón de información que de por sí sola no sirve para nada. Es información que yo tiro a algún lado. Ahora después necesito poder aplicarle los procesos de enriquecimiento de información y después inteligencia para poder sacar información útil y tomar decisiones. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? De hecho, cuando la gente habla de Big Data y piensa en muchos datos, lo primero que dice, ok, es tengo un gran storage, así, y ya está. Entonces, si uno se pone a analizar, lo primero que debería pensar es que la mayoría de los grandes jugadores, o sea, los grandes players, los grandes vendedores de Big Data deben ser los que venden discos, ¿no? Porque es básicamente, al fin y al cabo, la realidad. Sin embargo, cuando uno mira cuáles son los grandes jugadores de Big Data, son todos estos. Hay empresas que no tengo ni idea quiénes son. Hay un montón de empresas y estos son las empresas más grandes de Big Data. Esto significa que si nosotros pensamos que Big Data es solo disco, estamos equivocados. Hay un montón de herramientas que hacen que el Big Data se pueda procesar. O sea, no solamente es acumularlo, enriquecerlo y demás, sino que además tengo que tener herramientas capaces de vincularse entre sí y poder tener conectores diferentes y poder procesar todo esto fácilmente. Es decir, que lo interesante de todo esto es una frase que alguien cita. No voy a decir este apellido porque no tengo ni idea cómo se dice. Te lo pueden leer fácilmente. Dice que el conocimiento está conectado con un montón de otros conocimientos. Eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Pero la parte divertida de todo esto, ¿qué es? Es hacer que ese conocimiento tenga sentido, es hacer las conexiones entre ese conocimiento. O sea, el conocimiento suelto como parte funciona, pero realmente cuando lo conectamos es cuando logramos hacer cosas. Y yo eso lo comparo con un motor de un auto. Este es el motor, la foto de un motor de un auto. Si yo miro esto, hablo de maravillas de la ingeniería, como de gente que hizo cosas muy increíbles y que cuando uno lo mira puede encontrar poleas, engranajes, puede encontrar un filtro de aceite, puede encontrar un alternador, una correa. O sea, suelto yo lo miro y entiendo que hay un montón de partes que puedo incluso saber qué es lo que hacen, digamos, ¿no? Cada una de las partes. Ahora, a alguien se le ocurrió conectar todo esto y hacer un motor para un auto, digamos, y esto hace que el auto se mueva, digamos, ¿no? Pero fíjense, a pesar de estas maravillas de la ingeniería, que funcionan kilómetros y kilómetros y kilómetros, esta foto del motor está mostrando un punto débil del auto, que es fundamental. Se llama correa de distribución. ¿Sí? La correa de distribución es esta correa de goma. Una hermosa correa de goma. ¿Sí? Que cuando se corta, ¿qué es lo que pasa con nuestro auto? Ahí el término técnico, según él, es se va a la mierda. Técnicamente muy correcto. Claramente, si se te corta la correa de distribución, se te funde el motor del auto, por lo cual empiezan los verdaderos problemas para tu vida económica. ¿No? Pero fíjense, todo este bloque increíble de ingeniería depende de una correa de goma. Y el Big Data, yo dije que lo comparaba con un motor. ¿Por qué? Porque es esto, es una ingeniería increíble de comunicar y de mover información, pero también depende de una sola cosa. ¿Saben de qué? Del analista. El analista
el analista que hace el trabajo, que mira la información y que toma las decisiones y que mete los conectores, es la correa de distribución. Si el analista no está bien capacitado y no sabe qué buscar, no va a encontrar nada. Eso será por mejor herramienta que tenga. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de seguridad, que para lo que estoy yo acá, digamos, para hablar de esto en seguridad, ¿cómo lo puedo relacionar de alguna manera? Lo primero que tengo que tener bien claro es que ese analista tiene que ser un perfil especial, no puede ser cualquiera. ¿Puedo meter a alguien que sepa sobre Big Data hacer esto? No, sí, tiene que saber sobre Big Data, pero es lo fundamental que tiene que saber para hacerlo sin. No. ¿Tiene que saber sobre inteligencia? Sí, estaría bien, pero ¿qué tiene que saber? De seguridad. Si no sabe de seguridad, no va a poder encontrar información. Por eso, la persona que trabaja en esto tiene que ser un poquito más raro, digamos. ¿Sí? Técnicamente hablando, sería un poquito más paranoico, digamos, ¿sí? Y con esa visión un poco paranoica puede hacer cosas bastante interesantes. El año pasado, ¿alguno estuvo en mi charla del año pasado? Claro, los que vinieron no se fueron, no quieren volver más. Me vuelve loco este muchacho. ¿Sí? El año pasado yo les contaba sobre una herramienta que se llama Tacit que hicimos nosotros, que servía para hacer investigación en Android, en mobile. Digamos, ¿qué es lo que hacíamos con eso? Lo que hacemos nosotros es... Están filmando, lo voy a regular como lo digo. Lo que nosotros hacemos es todos los días nos conectamos contra Google Play, ¿sí? Y nos descargamos todas las herramientas de Google Play, ¿sí? Todas las aplicaciones. Ahora también, para los que tuvieron la charla el año pasado, también lo hacemos con Apple y lo estamos empezando a hacer con Windows Phone. Y lo que hacemos es nos descargamos todo el store completo, ¿sí? Y de todo ese store completo lo que hacemos es básicamente desensamblar cada una de las herramientas. Yo el año pasado en la charla mostraba cómo, que es una tontería, porque al fin y al cabo las aplicaciones que son de Android son una APK y el APK es un .zip, o sea, le cambio la extensión a .zip y las desarmo y veo todo lo que hay adentro, digamos, los archivos, el código, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es desensamblamos todo esto en una aplicación nuestra, la automatizamos, la cargamos y la montamos de esta forma, en donde yo puedo ver los permisos, los mails que tienen, los links, los certificados digitales, cuándo la subieron, etc. Veo todo lo que es la aplicación ahí adentro, incluso todas las imágenes y todos los archivos. Eso me da una gran ventaja, que es que ahora tengo todo en mi base de datos, en mi Big Data. Y ahora, yo les dije que el Big Data era aplicar inteligencia, jugar un poquitito. Entonces, ¿qué hacíamos con esta herramienta nosotros? Era cruzar toda la información en tiempo real, digamos. Entonces dijimos, ok, ya no solamente tengo todo esto de una aplicación, sino que tengo la de las 5 millones de aplicaciones que hay dando vuelta. Entonces, hago una búsqueda que me diga, búscame esta imagen en todas las aplicaciones, en los 5 millones, y en menos de un segundo tengo el resultado de todas las aplicaciones que lo tienen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es una gran herramienta, pero ¿para qué me sirve todo esto? Para hacer inteligencia. O sea, que en realidad nosotros sentados atrás de eso empezamos a decir, ¿qué puedo buscar? ¿Busco cualquier cosa o busco algo específico? Por ejemplo, voy a buscar algo que sea singular en una aplicación, es decir, que lo tenga esa aplicación, ¿no? Y no sea común, y lo voy a buscar en todo el store. Entonces, de esa manera, si encuentro algo singular en una aplicación que es maliciosa, voy a encontrar todas las aplicaciones maliciosas hechas por la misma persona. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Tiene un buffer overflow ya, ¿no? La cabeza explotó. Bueno, en base a esto empezamos a jugar y empezamos a hacer investigaciones. Y yo el año pasado les contaba sobre una muy bonita, que por ejemplo habíamos encontrado una familia de aplicaciones que nos habían denunciado que generaba algo raro, etc. Entonces empezamos a investigar y nos encontramos a partir de un link que tenía la aplicación, que era este. Que había varias aplicaciones que usaban algo extraño. Ese link era un GIF. ¿Sí? El GIF, ¿qué hacía? Me ponía esa pantalla de cargando datos, o sea, que se va llenando, los cuadraditos que se van llenando, ¿sí? Y dijimos, ok, hace esto. Miramos el código de la aplicación, empezamos a chusmear un poco, y en base a lo que estábamos mirando nos encontramos con algo interesante. En un momento decidimos ejecutarla para mostrar qué es lo que pasaba, y lo que pasaba en pantalla era esto, o sea, que cuando vos ejecutabas la aplicación, pasaba esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la pantalla se está cargando, o sea, hay algo que se está cargando, pero pasa algo más en esa pantalla. ¿Qué pasa? Ahí arriba, eso que está en verde, significa que se hizo una llamada. O sea, que mientras la pantalla se puso en negro y me muestra que hay una llamada, me muestra un dato que está cargando una aplicación, la herramienta en realidad hizo una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía esta llamada? El código está acá. Lo que hacía esta llamada era, se suscribía a un servicio premium de mensaje de texto. ¿Sí? Cuando recibía el mensaje de texto, como tenía los permisos necesarios, lo que hacía era, no te mostraba el iconito del mensaje de texto en el teléfono, no vibraba el teléfono ni hacía ningún sonido,
y recibía mensaje. Una vez que lo recibía, lo leía y lo borraba. ¿Sí? Es decir, todo eso pasaba de una aplicación. Entonces, usando inteligencia, usando esto del Big Data, nosotros podemos encontrar todas las familias de aplicaciones que hacían lo mismo, las denunciamos y las quitaron del store. Y no solo eso, sino que avisamos a la policía, porque esto es una estafa. ¿No? Y la policía hizo una investigación y cayó con las personas asociadas. Esto se trata del poder jugar. Y el poder jugar para nosotros era importante, porque dijimos, esto está buenísimo. O sea, si yo tengo el potencial de realmente trabajar en Big Data, en este concepto, puedo hacer otras cosas, que no sean solamente con las aplicaciones de Android. Entonces, desarrollamos una herramienta comunitaria. De hecho, ustedes pueden entrar después a esta página de Sinfoniar, se suscriben y la usan tranquilo. Digamos, esta herramienta comunitaria, ¿en qué se basa? Se basa en juntar algunas tecnologías de Big Data, como lo que es Apache Storm, ¿sí? Con lo que tiene que ver con el deployment de APIs, o sea, poner muchas APIs disponibles para distintos entornos y distintos tipos de herramientas y poder hacer desarrollo desde una interfaz gráfica, es decir, mover cuadraditos y unir flechitas y que esto funcione, que haga algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí diseñamos. ¿Qué es el de Apache Storm? Apache Storm es una aplicación open source que lo que me permite hacer básicamente es procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Esto es algo así como Hadoop o como Spark y demás. Es tecnología de Big Data pura. Esto es open source, que se puede descargar y se puede usar tranquilamente. La particularidad que tiene es que esta trabaja en tiempo real, en cambio Hadoop trabaja en proceso por lotes, entonces es diferente, ¿sí? Esto se parecería más a Spark, ¿sí? Entonces, al trabajar en tiempo real nos permite hacer búsquedas mucho más rápidas y mucho más ágiles. ¿Dónde se usa esto? En un montón de lados, ¿sí? Se usa en un montón de sitios, de grandes sitios, etcétera, y, insisto, es free. Lo particular que tiene Apache Storm es que vos, para poder usarlo, necesitas programar, porque necesitas hacer programas que usen Apache Storm para hacer inteligencia y demás. Por lo cual, desde la óptica de programación, el que sabe programar, genial, pero el que no sabe programar, lo sufre, ¿no? Entonces dice, ok, no puedo hacer nada, es muy bonito, pero no voy a hacer nunca nada. ¿Sí? Entonces, nosotros desde Eleven, una de las cosas que tenemos como objetivo desde que se fundó la empresa es hacer herramientas que sean diferentes, o sea, hacer cosas que no existan, pero además de eso es hacerlas sencillas para las personas. ¿Qué es lo sencillo para las personas? Es que lo que todo el mundo quiere es tener un lindo dashboard. O sea, si ustedes hablan con un CISO o un CEO de una empresa, quiere un dashboard. ¿Sí? Claro. Vos vas y decís a tu CISO, ¿qué necesitas vos? Un dashboard. ¿Y qué querés en el dashboard? Todo. ¿Y querés que tenga botones y más? No, solo gráficos. No, ¿sí? Y que tomen decisiones por mí mientras tomo mi café. Genial. Pero no lo puedo, digamos, ¿sí? Entonces, en base a esto, empezamos a trabajar y dijimos, ¿podemos con esto armar dashboard también? O sea, no solamente procesar, analizar y demás, sino armar dashboard. Y empezamos a ver que sí, digamos, podemos armar dashboard. Este es un dashboard, por ejemplo, que lo hicimos tirando de la aplicación anterior, de Tacit. Lo que hacíamos acá era con Tacit, hicimos un filtro para que nos diga, cada vez que aparece una aplicación que tenga esta singularidad, ¿sí? Avisanos. Pero eso, ¿qué hago con ese aviso? Entonces dije, ok, agarro Sinfonier, lo comunico por una API y en Sinfonier le digo, cada vez que aparezca una aplicación con este dato, metémelo en una base y sacame todas las estadísticas posibles de eso. Y armamos este dashboard bien bonito. Y dijimos, ok, ¿podemos hacer más cosas? Sí, claro, porque Sinfonier me permite jugar un montón con la información. En realidad el dashboard es como lo muestro en cualquier lado, en cualquier sistema de graficación, digamos, ¿sí? Pero con Sinfonier puedo hacer relacionamiento de datos, hacer que la gente hable entre sí, saber qué dato está hablando con qué dato y jugar a partir de eso con la información. Y una de esas formas es basándonos en este concepto, en el concepto de tener tres niveles, lo que se llaman los spot, los vault y los drain, digamos, ¿sí? Los spot son básicamente los puntos de entrada de mi información. Digamos, los vault es lo que proceso y los drain es como los entrego. Esto está basado en una tecnología que existió hace un tiempo atrás que se llamaba Yahoo Pipes como concepto. ¿Lo vieron alguna vez Yahoo Pipes? Bueno, pues levante la mano si no me siento tan viejo. Gracias. Gracias. Entre pelados nos entendemos, ¿no? Gracias. Yahoo Pipes era, vos entrabas a la página de Yahoo, tenías un apartado que era la parte de Pipes, en donde vos lo que hacías era decirle, tomame todos mis datos de entrada, por ejemplo, todos los RCS que hablen de Apple, digamos así. Sobre eso le hago un grafiquito, una liñita, que vaya a otra caja que eran los filtros, y en los filtros le decía, todos los RCS que hablen de Apple,
traducime los datos filtros. Y en el filtro le ponía una condición, como por ejemplo, que hablen de iPhone, por decir algo, ¿sí? Y seguridad. Entonces, las dos cosas, ¿sí? Y la tercera era la cajita de salida. Decía, ok, todo esto mándamelo por mail a mi cuenta de correo. Entonces, la herramienta solo hacía toda la lógica y me lo mandaba por correo. Cada vez que aparecía en cualquiera de mis RCS algo que hable sobre iPhone y seguridad, me lo mandaba por correo. ¿Se entiende? Sobre este concepto dijimos, esto está muy bueno, vamos a aplicarlo de otra manera. Empezamos a jugar nosotros y a hacer un poco de lógicas. Y dijimos, vamos a hacer cosas más extrañas, como por ejemplo, en vez de escribir todo el código de cómo tengo que buscar la información en el puerto 161 para buscar los sistemas SCADA de Siemens y que me da toda esa información dentro de la página de Shodan, por ejemplo, hago una API que hable contra Shodan. ¿Sí? Le digo qué datos quiero que saque, por ejemplo, el provider, el número de serie, el hardware, etc. ¿Sí? O sea, Shodan lo encuentra. Shodan hace la búsqueda en el puerto 161. Cuando él lo encuentra, yo le pido información. ¿Cómo? Con un conector, así. Le pongo mi key de API, mi API key. Le digo qué es lo que estoy buscando, cada cuánto quiero que lo busque, y a partir de ahí lo interconecto con cajitas, aplicando filtros. Por ejemplo, el filtro siguiente es sacarme el nombre del provider, el nombre de la tecnología, el número de serie, etc. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? O sea, existe Shodan, todos saben lo que es Shodan, pues lo di por sentado y por ahí no lo saben. ¿Saben qué es Shodan? ¿No? Sí, ok. Entonces, lo que hacemos es, Shodan hace esta búsqueda siempre, continuamente. Yo me conecto contra Shodan y le digo, sobre lo que vos ya encontraste, sacame esta información parciada. ¿Sí? Sobre esa información parciada, yo después puedo aplicar más cosas, como por ejemplo que me lo dibuje en un dashboard. Pero antes de dibujármelo en un dashboard, quiero que me saques el campo de IP. ¿Sí? Y sobre ese campo de IP, quiero que me saques la latitud y la longitud. Y una vez que ya tengo la IP, la latitud, la longitud, etc., lo mando a otro dashboard y me queda graficadito así muy bonito. Que cada vez que aparece un equipo de SCADA Siemens nuevo, ahí adentro, me va a aparecer en mi dashboard dibujado, ubicado en el mapita con un puntito, y del otro lado, gráficamente, lo que puedo encontrar. ¿Me siguieron? ¿Sí? Vamos a ver si les puedo mostrar un poquitito qué es esto. Esto es Symfony. Esta es la herramienta. Esto es la estructura. La herramienta básicamente lo que me permite a mí hacer es jugar con todos estos tipos de datos. Y por ejemplo yo puedo tomar un template, una topología X, esto se llama topología. Puedo tomar una topología e ir cargándole datos. ¿Sí? Ir cargándole datos. Por ejemplo, en este caso pongo mis datos de mis tokens de Twitter, ¿sí? Pido las APIs de Twitter, hago que me los levante, que me los saque a partir de un separador, y sobre eso que me saque los stream names, o sea, el nombre de usuario de esas cuentas de Twitter, y sobre todo eso lo voy a reescribir con un user ID. Después voy a seguir leyendo y a cada una de esas cuentas le voy a sacar, por ejemplo, los seguidores que tiene, y hasta ahí nada más lo grafico en algún lado. ¿Sí? Eso es básicamente que si yo quiero hacer algo, lo que tengo que hacer es una nueva, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una nueva, agarro mi herramienta de Twitter, agarro los filtros que yo quiero, por ejemplo, extraer las cuentas de correo, ¿sí? Y si necesito hacer algo, uno esto con esto y ya está. Esa es toda la programación que tuve que hacer para que busquen Twitter. Lo único que me queda ahora es completar los campos, o sea, mis datos de mi cuenta de Twitter, de mi API en realidad, ¿sí? Y ponerle qué palabras claves estoy buscando, nada más. Y él hace la magia por mí, ¿sí? Eso es un poco el juego. De hecho, si yo quiero ver los programas o los módulos, porque estos son, les dije, topologías. Como esto es una herramienta comunitaria, ¿sí? Para que la usemos entre todos, yo puedo crear una nueva topología y cuando la creo puedo decir si quiero que sea abierta o no, o sea, si quiero que sea compartida o no. Entonces elijo compartirla, y en la parte de topologías tengo un montón de topologías que otras personas tienen. Pero además tengo módulos. Los módulos son esos casilleritos de los costados, ¿sí? Y los módulos también son compartidos. Y acá están todos los módulos que pueden ver en donde tienen para jugar. Por ejemplo, módulos para utilizar con Elasticsearch, o para hacer búsquedas en directorios de Whois, o no sé, buscar en Bing, o no sé, buscar cualquier cosa, lo que quieran, digamos, ¿sí? Tienen distintas herramientas, MongoDB, etc. Si yo quiero ver exactamente el código de eso, es un GitHub, porque es compartido. O sea, lo que queríamos hacer nosotros era que sea público. Así que entro acá, y ahí en el GitHub tienen el código, y van a ver que es un código escrito en Python, por lo cual ustedes pueden escribir código, lo pueden publicar en los módulos, y también tenemos todos disponibles el nuevo módulo
para seguir compartiendo en comunidad y seguir jugando. Ahí está el código, donde pueden ver qué es lo que hacemos. Python muy sencillo. Pero eso es un poco lo que hacemos. ¿Sí? Así que bueno, jugando con todo esto, ¿qué cosas curiosas hicimos? Hicimos muchas. La verdad es que cuando nos dimos cuenta del potencial de esta herramienta, empezamos a jugar y a hacer investigaciones, y a hacer análisis, a cruzar información de datos y demás. Y ustedes, como ven, es en lo que yo les acabo de mostrar, tengo la facilidad de conectarme a Twitter, usar la API de Twitter y sacar un montón de información. Así que si me dan un segundo, voy a cambiar de usuario, voy a mostrar otro desde otro usuario. ¿Sí? Un segundo. En donde les voy a mostrar una de las investigaciones que hicimos y les voy a mostrar cómo lo podemos reproducir en otro lado. Estoy dando cuenta que el que les mostré no era en Python, era en Java, el mismo detalle de la vida. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿Te lo estoy comiendo? ¿Ninguna? ¿Siguen despiertos o ya no? Me abandonaron hace 20 minutos. A ver. Yo tengo una pregunta. ¿Vale? ¿Por eso necesitas un high performance computing machine o es lo que estás haciendo? Es una herramienta en la nube. O sea, que vos en realidad entras a la nube y lo ejecutás. Lo tenemos montado nosotros sobre nuestro video. O sea que vos entrás y jugás y te tirás los datos que quieras y no tenés que montar nada. Si querés lo puedes montarlo también. De hecho tenés una máquina virtual para que te lo descargues y tenés la herramienta montada, lo que pasa es que ahí perdés los módulos comunitarios y demás, pero como es código abierto te lo puedes copiar y te lo metes en tu máquina virtual y ya está. Lo que pasa es que para montar las búsquedas como estamos montando nosotros, ahí sí necesitaría mucho hardware, ¿no? ¿Sí? Porque necesitarías un Apache Storm corriendo del otro lado. La versión que nosotros damos en una virtual es uno reducido para que ande en una máquina virtual. ¿Sí? Pero tú lo puedes copiar nuestra arquitectura y montarla internamente si quieres, o usar la nuestra online y ya está. Déjenme mostrarles ahora, por ejemplo, esta de... A ver, aquí. ¿Se quiere copiar? Aquí tenemos esta topología, ¿sí? Como decía la anterior, en realidad lo que hicimos acá es sacar datos, seguir listas de followers y demás. Y ahora, lo que hicimos es, ok, yo no me voy a poner a diseñar una herramienta que haga gráficos, porque hay un montón de herramientas que hagan gráficos, ¿no? Entonces lo que puedo hacer con esto es hacer, por ejemplo, algún juego y decir, mandarlo a alguna otra herramienta que haga gráficos, como por ejemplo esta. Esta es una de las herramientas que hacen gráficos, entonces a esta herramienta le voy a decir, le estoy mandando los datos desde la otra aplicación, desde Sinfonía, y acá le voy a decir que me haga una actualización de esto, que me dé hasta 500 haciendo un match continuo. ¿Sí? Así que ahí lo pongo y esto va a graficar en tiempo real en un ratito. Hola, no abandones ahora. Chao, magia. Vamos. Menos mal que dije al principio que el tiempo real no existe, ¿no? Bueno. Ajá. Ahí tienen cómo está graficando. Esto lo que está haciendo es buscar una palabra clave en Twitter en tiempo real y está relacionando a todos los seguidores de esas que publicaron esos datos. ¿Sí? Es decir, busqué una palabra y a esa palabra dije quién fue el usuario de Twitter que la publicó, sobre todo sacarle todos los seguidores y después relacionarlos entre sí. Y me da una mapita de relaciones de cuentas. De hecho, yo me paro sobre alguno y puedo ir moviéndolo, ir viendo quién es amigo de quién sigue a quién, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí vemos en otros. Esos son personas. ¿Sí? ¿Sí? Esto se trata. Estamos usando todas las herramientas públicas ahora, así abiertas, etcétera. Es decir, cuando nosotros vimos. Sí, tal. ¿Eso lo hacen ustedes? No. ¿Ustedes mandaron eso? El gráfico lo mandamos a un gráfico disponible, como a una herramienta, ¿sí? O sea, nosotros le mandamos los datos, pero él grafica lo que nosotros le pusimos que grafique. ¿Sí? ¿Cómo hicimos que haga estos grafiquitos de vinculaciones? Desde uno de los módulos de salida, digamos, desde un drain, ¿sí? Entonces nosotros, cuando venimos acá, a nuestro editor, tenemos los módulos de entrada, más un montón más que están guardados, los de filtros y por acá los de salidas. ¿Sí?
Es más, yo puedo elegir, por ejemplo, no mandar todo esto a un gráfico, sino mandarlo todo a una base de datos, a un MongoDB. Acá tengo, por ejemplo, esto, insertar en un MongoDB o en un Elasticsearch. O sea, lo puedo mandar a una base de datos si quieres. ¿Vamos a decir? O lo puedo ver en consola. Si quiero puedo verlo en consola, en pantalla en negro, que estoy viendo lo que va pasando también. ¿Sí? Dale. Pregunta, módulos de entrada. Sí. ¿Ustedes los tienen ya o no puede ser configurado? O sea, Vos podés crear los módulos, si sabés programar, podés crearte los módulos de entrada que vos quieras, ¿sí? Pero no, si no tenés... Lo más común es, o sea, redes sociales, lo que tienen ahí. Mirá, ahí tenés redes sociales, etcétera, de algunas herramientas nuestras, etcétera, de Shodan y demás. Si no venís acá a la parte de módulos, va a haber varios módulos de entrada también, y si no, podés crearte un código vos y lo subís. Si querés uno en particular. Entonces yo podría mandar, por ejemplo, todos los logs de una aplicación acá, hacer procesamiento en tiempo real en la nube y sacarlo de salida, mandarlo a otro lado. Digamos, ¿sí? Mandarlo a un gráfico y que me haga un dashboard bonito, parecido. Digamos, ¿sí? Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? La parte de porque está usando, por ejemplo, el SDK de ellos o está... El de ellos. El de ellos. ¿Sí? Yo voy contra ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Pregunta. A esa herramienta, si uno la tuviera in-house o algo así, uno pudiera enviarle syslogs, por ejemplo, de eventos de una compañía y procesarlos. Claro. Tranquilamente. ¿Sí? Lo importante es que vos, en tus módulos, o sea, vos vas a incluir un módulo que sea las entradas de todos tus logs y después vas a tener que escribir un módulo que sea qué querés hacer con esos logs, cómo los querés parsear y qué es lo que querés hacer. Vas a hacer lo que quieras. ¿Sí? Esto llamamos jugar en tiempo real. Ahora sí puedo jugar en tiempo real. De hecho, esto disparó algo que fue bastante curioso y que nosotros contamos en algunas conferencias. Porque ustedes saben que en Europa tienen bastante problemas con el tema del terrorismo y está el tema de los yihadistas, que han puesto varias bombas y han hecho varios atentados últimamente, etc., ¿no? Entonces la policía está haciendo investigaciones con respecto a eso. Y una de las cosas es que en los medios de comunicación se empezó a decir durante mucho tiempo, se sigue diciendo igual, no sé si los medios hablan lo que quieren, pero los medios de comunicación básicamente lo que empezaron a hacer es a decir que el crecimiento de apoyo en las redes sociales de los yihadistas era cada vez mayor, ¿sí? Es decir, que había cada vez más gente que está involucrado con los yihadistas haciendo publicidad. Entonces nosotros dijimos, ¿podremos con esto hacer investigación con respecto a eso? Y empezamos a mirar. Y nos encontramos con una serie de cuentas de Twitter. Una que se llama ControlSec, por ejemplo, que lo que hacen es hacen análisis sobre cuentas que sean yihadistas y las publican en su Twitter, ¿sí? O sea, dicen estas 3 cuentas apoyan a los yihadistas. Una vez al día hacen esas publicaciones. Entonces nosotros dijimos, esas cuentas son verificadas. Por lo general las cuentas realmente cuando las ponen es porque realmente son, ¿no? Entonces nosotros dijimos, tengo una fuente de datos válido. Está en Twitter, genial porque ya tengo los módulos armados. ¿Sí? Entonces, tengo una fuente de datos válida, o sea que lo que él publica está comprobado que es verdadero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me conecto a Twitter con mi API, me saco la información de esa publicación que él hace, tomo los screen name y las ID de esas 3 personas que él denuncia, ¿sí? Sobre esas 3 personas abro y saco todos los seguidores y los amigos que tengan en Twitter, ¿sí? Y después cruzo todos esos con todos los anteriores que saqué en tiempo real. Entonces puedo saber cómo hablan entre sí esas cuentas. ¿Me siguen? Por lo cual, si una cuenta publica algo y la copia, y el otro seguidor, lo voy a detectar también. Entonces de esta manera puedo detectar una botnet de Twitter. Puedo ver quién está siguiendo a quién automáticamente. Entonces puedo ver relacionamiento real de personas. Y lo que demostramos ahí es que después de hacer esa investigación y mostrar el mapa de todo esto, es que por lo menos entre el 70 y el 80% de las cuentas que estaban ahí no eran reales. Eran cuentas muy bien trabajadas por los community managers de los yihadistas, en donde, claro, cuando vos mirabas la cantidad de seguidores que tenían, no tenían 10, tenían 200, 300, 500, y los 500 de una cuenta no eran iguales a los 500 de las otras. Entonces, estos seguían a 500 y había cuentas verdaderas, cuentas que no tenían nada que ver con los yihadistas, etc., y un par que eran de la bondad. ¿Es así? Entonces empezamos a relacionar toda la información y aplicando inteligencia pudimos determinar que en realidad era un grupo de community managers, en particular 3, que hacían la gran investigación y hacían todo el despliegue de tweets a favor de los yihadistas en cuentas masivamente. ¿Sí? Y esto hacía aparentar en los medios que realmente había un crecimiento, pero no lo era. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ven que acá es cuando uno empieza a unir cosas y empieza a unir herramientas, es donde empiezas a sacarle el jugo a este tipo de cosas, ¿sí? Porque juntar datos y cruzarlo es genial, pero si no se te ocurre qué cruzar, con qué, no sirve para nada. Y de eso es un poco la idea de todo esto. Nosotros
dentro del grupo de Eleven Pad, todo el tiempo estamos cruzando información y muchas de nuestras investigaciones pasan por ahí. Sí. ¿Sinfonier corre como un servicio o se puede poner a correr en un lab server o algo así? Eso es lo que justo le decía antes, digamos. Sinfonier está en la nube, te suscribís y lo usas. ¿Sí? Servicio en la nube. Tenés una virtual, si querés, que lo puedes descargar también y la puedes ejecutar vos. ¿Sí? O sea, te bajás la virtual y la usás vos también. Y si no, puedes reconstruirlo todo vos. No pasa nada. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Así que lo pueden usar también. Nosotros lo que tratamos de hacer... tratamos de hacer investigaciones todo el tiempo, ¿sí? Y en esas investigaciones empezamos a jugar con la información. Y si miran en nuestra página... Quiero sacar esta pantalla. Adición. Si ustedes miran en nuestra página, en la de Eleven Pad, hay un apartado que dice Cybershots, Cyber Avatars y demás. Son investigaciones que hicimos, por ejemplo, cada vez que hay una fuga de información, investigamos todo el cómo se produjo la fuga de información y contamos el paso a paso de cómo fue y por qué. Y después tienen los avatars, que lo que hacemos es buscamos las identidades digitales de los que hicieron las fugas. ¿No? ¿Sí? Entonces empezamos a mostrar en todas las cuentas de donde están relacionados, si están en Torrent, si están en Twitter, si están en otras redes sociales, y empezamos a tratar de mostrar toda la info disponible sobre ese ciberatacante. ¿Sí? Entonces esos son informes que son públicos, los tiene para leer, y todos los meses hagamos informes con respecto a las nuevas fugas. Fugas tenemos un montón. De hecho, ahora en estos días me dejó desactualizado el gráfico, porque está la de Yahoo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos montones de fugas de información, por lo cual tenemos otra forma más de buscar. Es decir, ¿puedo buscar mi cuenta en algún lado? Claro, de hecho, saben que hay un sitio que se llama Gracias. En ese sitio, por ejemplo, hacen recolección de las bases que son públicas y mete para que vos pongas tu cuenta de correo y te determine si fuiste hackeado en algún momento, o mejor, si hackearon a alguien que tenía tu cuenta identificada para ver si tu cuenta puede estar comprometida o no. El otro día, hablando con una empresa, me decía: ¿hay alguna forma de que por una API le mande todas mis cuentas de correo de mi empresa ahí para verificar si están? Yo digo, ¿quién es el tipo de seguridad que se le ocurrió esa tontería? ¿Cómo me estás diciendo que le vas a mandar a alguien que está afuera, a un servicio externo, le vas a mandar todo tu Active Directory para preguntarle si fue hackeado o no? O sea, por más que yo confíe en la otra página, por más que yo confíe en la otra página, ¿no les parece un poco tonto decir eso? O sea, desde la lógica, esto es lo que yo les decía, el analista es la pieza fundamental de todo esto, del Big Data, ¿sí? Por eso insisto en un mensaje clave: el Big Data no tiene que ver con el poder de juntar mucha información, ni tampoco en procesarla o enriquecerla y demás. Eso es parte del Big Data, es fundamental en el Big Data, pero no es lo más importante de todo. El poder de todo esto está saber para qué lo quiero usar, ¿no? Es tener claro el mensaje para qué lo voy a usar. Y en base a eso, es a la cabeza de los analistas, que determinen cómo hacer esas búsquedas, digamos, cómo relacionar la información. A mí muchas veces me dicen: mira, Claudio, queremos usar Sinfonier para detectar fraude dentro del banco. Genial. Entonces les explico módulos, explico todo esto, qué sé yo, me dicen: bueno, ¿qué busco? ¿Qué sé yo? Vos sabés sobre fraude, no yo. No tengo ni idea. O sea, en realidad el que sabe del negocio, del modelo de negocio, de los tipos de fraude que tenés, sos vos. Yo te doy la herramienta. Yo te puedo contar un montón de cosas o qué se me ocurriría buscarlo, pero la cabeza la tienes que hacer eso todo el tiempo. Por eso no tenemos que perder de vista una frase que yo uso mucho en mis blogs o en los comentarios y demás, que es una frase de Einstein, que dice: todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿no? O sea, todos tenemos algo que aprender y algo que aportar en esta vida, y por eso hoy vine a aportar mi granito de arena en contarles un poquitito sobre todo esto que pueden hacer y a invitarlos a que jueguen con Sinfonier si quieren, para divertirse un ratito. Así que muchas gracias, y cualquier cosa, aquí tienen mis datos, encantado de contestarles.